salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Queridos hermanos, en el día en que la Iglesia celebra la Anunciación del Señor, nos hemos reunido para celebrar la obra de la salvación realizado por el Verbo encarnado y reconocer el testimonio de vida de los mártires del siglo XX en Almería, que la Iglesia nos propone como modelos. Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios, con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como obispo de la Iglesia Diocesana de Almería, amparado por la presencia colegial de los obispos presentes y en nombre de mi presbiterio, actor de la causa de los venerables siervos de Dios
José Álvarez Benavides y de la Torre, y 114 compañeros muertos en odio a la fe, manifiesto que estos mártires aceptaron el sacrificio de sus vidas y murieron perdonando a sus perseguidores, como así lo deja ver el proceso de esta causa. Con tal convencimiento suplico humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir el nombre de estos mártires en el número de los beatos, cuya memoria conmemora y honra la Iglesia. Este vasto número de mártires está integrado por 95 sacerdotes, 62 de los cuales habían nacido dentro de las fronteras de la provincia y diócesis actual de Almería. Como en los años 30 del pasado siglo, los límites geográficos de la diócesis almeriense no eran los actuales, 13 sacerdotes del clero de Granada no eran naturales de la provincia de Almería y ejercían en ella su ministerio, ya que la archidiócesis metropolitana incluía amplias zonas geográficas de la misma. Al presbiterio de la diócesis de Guadix pertenecían 6 de los sacerdotes almerienses martirizados. En la causa se hallan incluidos presbíteros que eran diocesanos de Almería por razón del oficio eclesiástico que aquí desempeñaban, pero procedían de otras diócesis de España: 2 de la diócesis de Cartagena, 2 de la diócesis de Jaén, 2 de la diócesis de Málaga y 1 de las provincias y diócesis respectivamente de Burgos, Cuenca, Oviedo y Palencia, sin que faltara un sacerdote nacido en la provincia argentina de La Rioja y arquidiócesis de Córdoba, donde había nacido de padres españoles que emigraron a la nación hermana. Otros 2 pertenecían al Instituto Secular de Sacerdotes Operarios, formadores de nuestro seminario conciliar y procedentes del clero de Salamanca y Tortosa, y un religioso franciscano de la Orden de Hermanos Menores de la Comunidad Conventual de Almería. Con los sacerdotes alcanzaron el martirio 20 laicos, por ser miembros de los movimientos apostólicos de adoración nocturna y de acción católica, o dar testimonio de la fe cristiana haciendo presente en la sociedad los valores del Evangelio. En esta causa, que representa al conjunto del pueblo de Dios, 18 de los laicos eran varones y 2 mujeres, una de ellas de etnia gitana, que aprendió en la cárcel a rezar el Santo Rosario. Los sacerdotes identificados con él prefirieron unir su sacrificio al de Cristo crucificado, sacerdote y víctima, y no dudaron en aceptar la muerte antes que abandonar su ministerio pastoral. Y a pesar de la edad de juventud de algunos, recién estrenado su sacerdocio, y de la condición anciana de otros ya entrados en muchos años, todos siguieron el camino del Calvario. Los laicos, fieles a su condición de bautizados, afrontaron con fortaleza la muerte porque, unidos a los sacerdotes, prefirieron ir al sacrificio que dejar de vivir como cristianos y dar testimonio de aquel en quien habían creído. Apóstoles de acción católica y testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo, miembros de la adoración nocturna que alimentaron su fe en la Eucaristía y confiaron en el amparo de la Santísima Virgen María. Este mosaico territorial abraza y hermana en la sangre de los mártires las tierras de España, en cuyos surcos fueron sembrados, identificados con Cristo en su muerte, esperando resucitar con Él a la vida eterna. Algunos de ellos, sacerdotes y laicos, sufrieron crueles tormentos que pudieron evitar renunciando al ministerio, apostatando y blasfemando el nombre de Cristo.
pero llenos de fe, esperanza y caridad, confesaron que solo Dios es Señor de la vida y de la muerte, y ha entregado el reino a Jesucristo, único Salvador de los hombres y esperanza del mundo. Confesaron estos mártires la realeza de Cristo Jesús como único Señor de la historia. Todos perdonaron, y los sacerdotes, en aquellas duras circunstancias, no dejaron en el cautiverio de dispensar el sacramento del perdón a los que estaban condenados con ellos. Sacerdotes y laicos, siempre que les fue posible, se confesaron y se prepararon al encuentro con Cristo en Dios para siempre. Y así, fortalecidos en la fe, dieron testimonio de Jesús, como lo hicieron los mártires beatificados en 1993, cuya causa encabezaron los obispos de Almería y de Guadix, acompañados por sacerdotes y religiosos, a los que desde su beatificación se encomiendan los fieles de estas diócesis hermanas. Los mártires de las dos causas lo fueron por amor a Cristo y no amaron tanto su vida como para temer la muerte, dando así testimonio de la verdad que conocieron. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta celebración, el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, da lectura a la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los Beatos a los 115 venerables siervos de Dios que dieron la vida en la defensa de la fe. El texto original será leído en latín. En el fascículo de la celebración pueden encontrar la traducción al español. Nos ponemos de pie para escuchar la carta apostólica. Litere apostolice nos vota fratris nostri Adolfi González Montes, episcopi almeriensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatum, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabiles servi Dei. Josephus Alvarez Benavides de la Torre, presbiter et capituli cathedralis decanus, 114 soci, presbiteri et Christi fideli laici martires, eroici testes Christi Domini, eiusque Evangelii pacis fraterneque reconciliationis, beatorum nomine imposterum appellentur, atque diexesta mensis novembris, quot annis in locis et modis iure statutis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome apud Sanctum Petrum, dium 12 mensis martii, anno Domini bismillesimo septimo decimo, pontificatus nostri quinto Franciscus Papa.
Eminencia, la Iglesia de Dios que peregrina en Almería da gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de estos 115 mártires que derramaron su sangre en defensa de la fe.
Dios, has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana en el seno de la Virgen María. Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor Dios y hombre, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, Álvarez, Benavides y de la Torre era el decano de la Catedral de Almería. Fue martirizado con otros 114 compañeros durante el periodo trágico de los años 1936-1938. Cuando en España se desató contra la Iglesia, sus ministros y sus fieles, la gran persecución que costó la vida a miles de personas, hombres y mujeres, laicos y consagrados, matados solo porque eran católicos. En aquel periodo doloroso, España, tierra de santos, de teólogos, de misioneros, de fundadores de grandes órdenes religiosas, se convirtió repentinamente en terreno de conquista de los tres funestos caballos del Apocalipsis: el caballo rojo de fuego, que sembraba la guerra en la tierra; el caballo negro, que traía hambre y destrucción; el caballo verde, que llevaba la muerte, que exterminaba la humanidad con su guadaña fatal. En aquel periodo parecía que el reino de Anticristo se hubiera adueñado de vuestra tierra bendita. Todas las diócesis dieron su contribución martirial. También la diócesis de Almería fue madre de muchos mártires, algunos de los cuales han sido ya beatificados por la Iglesia. Hoy el Papa Francisco eleva a los honores de los altares a 115 mártires de vuestra diócesis y de otras, matados por odio a la fe. Les recordamos porque a nosotros nos incumbe el deber de la memoria, para no descuidar este patrimonio incomparable de obediencia al Dios de la vida, a su palabra de caridad. Les recordamos porque queremos repetir que el cristianismo es la religión de la caridad y de la vida. Se opone a toda forma de prevaricación, de violencia. A la Iglesia de Almería bien se pueden aplicar las palabras que era en el Apocalipsis el Señor dirige a la Iglesia de Filadelfia: conozco tus obras, has custodiado mi palabra y no has renegado mi nombre. Los mártires de Almería, fieles a las promesas bautismales, han perseverado firmes en la fe y han recibido la corona de la gloria. Son muchos y todos merecerían ser conocidos y admirados. Los historiadores los han subdividido
subdividido en 9 grupos, teniendo en cuenta las fechas y los lugares de su muerte. Mencionamos algunas de estas localidades porque podamos considerarlas como estaciones de una via crucis de pasión, semejante al de Jesús. En el pozo de Cantavieja, el 13, el 25 y el 26 de septiembre de 1936 fueron matados un grupo de sacerdotes y de laicos. En el barranco del Chisme murieron 10 sacerdotes. También en el pozo de la Lagarta fueron matados 24 sacerdotes, como también en el cementerio de Barja y en el cementerio de Almería. Un grupo consistente de sacerdotes y laicos fueron asesinados, en fechas y lugares diversos, en la cárcel, en casa, en las calles, en las barcas de la muerte. En el conjunto fueron martirizados unos 20 laicos, hombres y mujeres, junto a casi 100 sacerdotes. Como encabezamiento de los mártires hoy beatificados, tenemos a don José Álvarez Benavides de la Torre, de 72 años, decano de la Catedral de Almería. Los testigos afirman que era un pastor de gran personalidad, de prestigio excepcional y de clara virtud. Era devotísimo de la Inmaculada e invitaba siempre a los jóvenes a rezar el Santo Rosario. Arrestado en los últimos días de julio de 1936, su prisión fue una barca para el transporte de hierro. Sus ropas y las de los demás prisioneros se habían vuelto negras como el carbón, y el clima, dada la estación de verano, era asfixiante. No obstante, don José logró crear entre los prisioneros un clima de recogimiento y de oración. Se le pidió, bajo innumerables formas de tortura, renegar de la fe y blasfemar del nombre de Cristo, pero él se opuso hasta el final. Murió fusilado, confesado a Cristo Rey y perdonando a sus verdugos. Sufrió el martirio también Luis Belde y Soriano de Montoya, de 34 años, laico, perteneciente a la Acción Católica y abogado del Estado. Según los testimonios, el señor Belda era una persona religiosa, preocupada por ayudar a los necesitados que recurrían a él. Era de misa y comunión diarias. Tenía un gran espíritu apostólico. Visitaba a los enfermos, tenía conferencias sobre la familia, sobre la educación de los hijos, sobre la defensa de los no nacidos. Educaba a todos en el respeto del prójimo. Devoto de la Virgen María, rezaba diariamente el rosario. Amaba la Iglesia, era fiel al Papa y obedecía al obispo. Se entregó voluntariamente a los milicianos para no comprometer a su familia. El único motivo de su prisión era el ser católico. Sus últimas palabras, gritando a su mujer desde la barca antes del fusilamiento, fueron: perdono de corazón a todos los que me han ofendido y a los que me pueden hacer daño. Sus restos mortales fueron encontrados flotando sobre las olas cerca de la playa. En el grupo de estos mártires había también 2 mujeres. Emilia Fernández Rodríguez,
la canastera de Tíjola, gitana de Rase y mártir de Rosario, de 23 años, con su hijo. El relato de su martirio lo tenéis a la página 40 del libreto. Otra mujer fue Carmen Godoy Galvache, de 49 años. La señora Carmen era una persona caritativa que usaba el dinero en obras de caridad y lo hacía con generosidad. A quien tenía problemas de salud con los hijos, enviaba al médico y pagaba los gastos. Al principio de la persecución le quitaron todos sus bienes. Los milicianos se apropiaron del dinero, de las cuentas bancarias y de las propiedades. Ocuparon incluso su casa. Arrestado, fue sometida a todo tipo de maltrato, sobre todo por parte de las milicianas que se divertían torturándola, haciéndole pasar hambre y sed. Fue herida con un puñal, fue medio ahogada en el mar. En fin, la última noche del año 1936, después de ser maltratada y mutilada en el pecho, fue enterrada aún viva. Esa misma noche, en la taberna del puerto, sus verdugos se emborracharon, ufanándose de sus bravuras cometidas con la pobre víctima. Queridos hermanos y hermanas, son solo pocos ejemplos de personas buenas, desarmadas, completamente inocentes, y como corderos debieron someterse a los abusos perversos de hombres y mujeres que en realidad deshonraron a la naturaleza humana con sus acciones malvadas. Estamos de frente, por una parte, a la dignidad del bien y por otra, a la estupidez irracional del mal. Es el desencuentro desigual entre la sencillez y la bondad de los sacerdotes y los laicos comprometidos con el bien, y la crueldad y la maldad de gente que poseía por el odio, era solo capaz de hacer el mal, incendiando, destruyendo, torturando, matando. En aquel tiempo en España prevaleció la ideología anticristiana finalizada a la anulación total de la Iglesia, los sacerdotes y de los laicos comprometidos en el apostolado católico. Los procesos sumarios, cuando se hicieron, se concluían fatalmente con condenas a muerte. En aquella larga cuaresma de pasión, en el Calvario español, no había solo 3 cruces, sino miles y miles de crucificados diseminados por todo el país. Hoy estamos agradecidos a nuestros beatos por su testimonio de fidelidad a Cristo y de coherencia a las promesas bautismales. Les admiramos y honramos como ejemplos de perdón e inspiradores de bien. La reina de los mártires, de la cual hoy celebramos la solemnidad, a la que ellos rezaban con amor de hijos, nos ayude a no olvidar el testimonio de sus hermanos y hermanas, verdaderos héroes del cristianismo y de la humanidad. Su sacrificio constituye para la Iglesia de Almería un tesoro espiritual al que acudir frecuentemente para fortalecer el testimonio cotidiano frente a una persecución quizá no violenta, pero igual de misidial,
porque intenzionata también ella a desacreditar la herencia cristiana. El Señor ha dicho: vendrá la hora en la que quien quiera que os mate querrá ofrecer culto a Dios. En realidad, son los mártires los que ofrecen el verdadero culto a Dios. Son los mártires los que nos dicen no tener miedo y perseverar con valentía en la fe, porque el Señor Jesús es resucitado, está siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora de nuestro corazón brota espontánea una oración. Señor Jesús, sigue permaneciendo con nosotros, dándonos fuerza y valentía para ser nosotros también testigos de tu caridad en el mundo. Ungido por el sello de tu Espíritu Santo, damos el gozo de perdonar siempre y a todos. Recordamos tus palabras: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Señor, quédate con nosotros en la mañana y en la noche, en los días de paz y en los días de guerra, en la alegría y en la tribulación. Tú eres la vid y nosotros los sarmientos. Solo unidos a ti podemos producir frutos de bien para nosotros y para nuestro prójimo. Solo en comunión contigo podemos amar también a nuestros enemigos. Beatos mártires, rogad por nosotros. Amén. En esta solemnidad de la Anunciación del Señor y en el gozo eclesial tan grande e intenso por la beatificación de tantos hermanos nuestros, proclamemos ahora los artículos de nuestra fe. Los mártires rubricaron con el testimonio más alto esta confesión de fe. Que nosotros, por su intercesión y ejemplo, nunca jamás nos avergoncemos de la fe cristiana y demos siempre y en todas partes y hasta el último día de nuestra vida testimonio de esta fe para gloria de Dios Trinidad y bien de la Santa Iglesia. Al escuchar el sonido de la campana, todo lo que nos sea posible, nos arrodillaremos durante el momento en que hacemos memoria del misterio de la Encarnación. Los que no puedan arrodillarse se inclinarán durante ese momento. Nos ponemos todos en pie para cantar el credo. Eminentísimo señor cardenal legado del Santo Padre Francisco, eminencias, excelencias reverendísimas, ministro provincial de los franciscanos y director general de los sacerdotes operarios diocesanos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares presentes, queridos sacerdotes, diáconos, religiosas y fieles laicos, queridos hermanos y hermanas. Al terminar la Santa Misa de la solemnidad de la Anunciación del Señor, título de nuestra catedral y de tantas iglesias parroquiales diocesanas, quiero agradecer la presencia de cuantas personas se han congregado hoy aquí
para asistir a la beatificación de los siervos de Dios, beatos José Álvarez Benavides y de la Torre y 114 compañeros mártires que entregaron generosamente su vida por amor a Dios y a Cristo. Nos ha congregado en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía la memoria martirial de los nuevos beatos, por cuya vida y muerte damos gracias a Dios. Con gozo agradecemos a Dios, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, la glorificación de los nuevos beatos, testigos de Cristo, configurados con el testigo fiel y veraz por el martirio, como el más grande amor, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El ejemplo de los mártires nos conmueve y el ejemplo de su fe nos estimula. Y quisiéramos aprender de ellos que nada se ha de anteponer a Dios, porque sin Él se pierde la verdad y el genuino valor de todas las cosas. Solo la existencia de Dios y la revelación de su amor misericordioso por nosotros, manifestado en el sacrificio de Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación, es garantía de sentido para el mundo creado y fundamento de la esperanza de la humanidad. El martirio es el triunfo del amor sobre el odio, la victoria de la justicia de Dios sobre la injusticia de los hombres, sobre el quebrantamiento de sus mandamientos, sobre la violencia fratricida. Los mártires dieron su vida manteniendo su fidelidad a aquel en quien habían creído y en quien habían depositado su esperanza, y al que amaban por encima de todo. Y hoy la Iglesia los presenta como ejemplo altísimo de amor generoso y perdón que reconcilia y aúna, congregando a cuantos se sienten no solo impactados, sino atraídos por el valor y la fuerza humanizadora que tiene su testimonio en favor de la verdad hasta la muerte. Por ellos, don que Dios nos hace, le damos gracias. Y con esta acción de gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiero daros las gracias de una manera particular al Santo Padre Francisco y a la Congregación para las Causas de los Santos que preside su eminencia el Cardenal Amato, rogándole transmita al Papa nuestra gratitud y los sentimientos de plena comunión de esta Iglesia con el sucesor de Pedro. Gracias a cuantos hoy habéis querido estar aquí celebrando la gloria de los justos y la justicia de Dios para con los ajusticiados por los hombres. Agradezco vivamente la presencia de tantos hermanos en el episcopado y de tantos sacerdotes venidos particularmente de las iglesias hermanas de Granada y Guadix, pero también de Burgos, Cartagena, Cuenca, Jaén, Málaga, Oviedo, Salamanca y Tortosa, provincias donde habían nacido algunos de los mártires a los que unió el martirio en la geografía de la provincia de Almería. Todos habéis querido acompañar al obispo, al presbiterio y a los religiosos y fieles laicos de esta iglesia que peregrina en Almería, que se siente hoy hondamente inserta en la comunión universal de la Iglesia, al presidir nuestra asamblea en esta mañana el legado del Papa Francisco, que ha leído la carta apostólica de beatificación de los nuevos beatos. El entero misterio de la Santa Iglesia se hace presente en nuestra asamblea, fortalecida por el alimento espiritual del cuerpo y sangre de Cristo y el poder del Evangelio. Gracias de corazón a las autoridades de la nación, de la comunidad autónoma de nuestra región y a las autoridades locales presentes. Mucho agradezco la presencia de tantos alcaldes de la provincia de Almería, donde fueron al sacrificio los mártires, y de las provincias donde nacieron. Todos, sin menoscabo de su legítima posición política, han querido estar hoy presentes en este Palacio de Congresos, acompañando a los peregrinos de las parroquias de sus propios municipios. Gracias, queridos fieles diocesanos y los venidos de las diócesis de origen de los mártires, particularmente de Granada y Guadix, que con sus obispos
comparten hoy la glorificación de los mártires con nosotros. Son estas las diócesis que con la de Cartagena compartían en la primera mitad del pasado siglo el territorio de la provincia civil de Almería con la diócesis almeriense. Gracias a los peregrinos de etnia gitana, a los que han venido como peregrinos desde lejos, coordinados por el Departamento de la Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal Española. También gracias a los representantes de estas comunidades itinerantes venidos desde Milán y los gitanos de nuestras propias comunidades diocesanas. Todos habéis querido rendir homenaje a la beata Emilia Fernández, la primera mujer de etnia gitana que sube a los altares. Mi gratitud y la gratitud de la Iglesia Diocesana de Almería a la Conferencia Episcopal Española por su apoyo espiritual y material, por su constante aliento y ayuda, que quiero agradecer en particular en la persona de su presidente, su eminencia, el cardenal don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid. Gracias, eminencia, por las hermosas palabras que dedicó en el discurso de apertura de la última asamblea episcopal a los mártires de Almería. Gracias también al voluntariado que ha prestado su colaboración en la organización de este acontecimiento, a los responsables de la logística, empresas que han contribuido a hacerlo posible y que han puesto en pie el espacio de esta hermosa celebración dirigida por los responsables de la acción litúrgica de la Conferencia Episcopal en estrecha colaboración con los servicios diocesanos. Una misa de beatificación como la que acabamos de vivir, solemnizada por la música y el canto de orquesta y conjuntos corales de Jaén y Almería, merece nuestra gratitud más entrañable. Confiamos a la intercesión de la Santísima Virgen del Mar, patrona de Almería, cuya sagrada imagen ha presidido la celebración eucarística. Nuestra propia vida cristiana, pues sabemos que ella es la reina de los mártires, y por eso sabemos que estamos cobijados bajo el manto maternal y la ternura de Dios presentes en ella. Gracias de todo corazón por esta hermosa vivencia espiritual que alimenta nuestro testimonio. Y nos confiamos finalmente al patrocinio espiritual de San José, a quien pedimos constantemente vocaciones al ministerio pastoral, que su intercesión nos ayude a encontrar esa sucesión de generaciones en el ministerio que haga posible celebrar los misterios de la fe al tiempo que proclamar en el mundo entero el mensaje de aquel que es el único Señor de la historia, Jesucristo nuestro Señor. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición.
Dios, que ha dado a sus santos la gloriosa palma en el martirio, os concede vencer al mundo y gloriaros de la victoria. Amén. Él que concedió a los mártires el amor de morir por él, os dé una voluntad semejante de morir a los vicios. Amén. Para que siguiendo las huellas de los santos podáis llegar a obtener las promesas del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Todos los asistentes, si son tan amables, se sentarán de nuevo para proceder al desalojo ordenado de este Palacio de Congresos. Los sacerdotes serán los primeros en volver a la sacristía por el pasillo central y a la vez las autoridades volverán a su sala de